Bendiciones a todos hermanos y hermanas. Estamos de vuelta aquí con esta serie del libro de los Hechos y hoy vamos a estar estudiando, escudriñando el libro de los Hechos del capítulo 8, versículo 9 al versículo 39. Entonces, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a orar un momentito para que el Señor nos bendiga, amén, para que el Señor nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu bondad, por tu paciencia, Señor, para con nosotros. Te amamos, te glorificamos, Señor. Pedimos que este estudio sea para edificación de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, que sea para la gloria de tu precioso nombre, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, te pedimos por la congregación, Señor. Tú escudriñas los corazones. Tú sabes las necesidades de todos y cada uno, Señor. Pedimos, Señor, que muevas tu mano poderosa sobre la congregación, Señor, sobre las necesidades de tu pueblo y te glorifiques en la vida de todos y cada uno de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Vamos a comenzar a leer las Escrituras en Hechos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Amén. La palabra de Dios dice así: Y había un hombre llamado Simón, cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Los apóstoles que estaban en Jerusalén habían oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, y les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Vamos a hacer un breve paréntesis en cuanto al Espíritu Santo. Tenemos que hacer énfasis que el Espíritu Santo es soberano y puede actuar y manifestarse de diferentes maneras. Ahora hay una enseñanza dentro de los círculos cristianos que vemos que es bien extraña y no aparece en ninguna parte de la Biblia. Cristianos que empiezan a hablar en lenguas y quieren que otros cristianos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo ni que hablan en lenguas comiencen a repetir lo que ellos están hablando. Y dice, repite igual que yo te hablo, y empiezan a hablar hacer ruidos raros y todo eso, y esperan que la persona repita lo que ellos están emitiendo, y de esa manera recibir el Espíritu Santo. Eso, he visitado iglesias y he visto ese disparate que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Esto no es por repetición de sonidos o repite después de mí. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que recordar algo básico, que el Espíritu Santo está en ti y eres sellado con el Espíritu Santo en el momento que recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Mira aquí qué interesante
lo que dice aquí la palabra. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. Entonces nos damos cuenta que en el momento que la fe viene por el oír la palabra de Dios, en el momento que tú escuchaste el Evangelio, en el momento que creíste con convicción de verdad, con tu corazón, que Jesús es el Señor, entonces eres sellado con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras y no podemos encuadrarlo en un marco o en una cajita, que esta es la única manera. Hay círculos cristianos que dicen que, si tú no hablas en lengua, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Si no hablas en lengua, el Espíritu Santo no mora en ti. Eso no puede estar más lejos de la realidad y no aparece en ninguna parte de la Biblia. Este es el requerimiento número 1 para saber que el Espíritu Santo está en ti. Tienes que hablar en lengua. Eso no aparece en la Biblia. Hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo, no la única, ni es un requerimiento tampoco, porque no aparece en el contexto de ser un requerimiento. De que lea su Biblia, hermano, hermana, no se deje engañar. Amén. Vamos a leer también algo que ya estudiamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2, de una manera que se manifiesta el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. El primer versículo aquí nos abre los ojos a una verdad más grande de la que enseñan en muchas iglesias, que dice, ay, no constrite el Espíritu Santo. Ay, porque si tú no levantas las manos, el Espíritu Santo no se mueve, como que el Espíritu Santo es débil, como que el Espíritu Santo, una sola persona que no levante las manos o una sola persona que no siga la corriente de lo que están haciendo ahí va a parar al Espíritu Santo. Eso es ridículo. Acá vemos en este versículo tan sencillo que dice, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Es el Espíritu Santo, poderoso. Es el Espíritu Santo. No se deje engañar por nadie. Si usted ha estado en algún huracán, en el medio de algún huracán y empieza a sentir esos vientos que vienen, que tiembla todo, que lo que se siente es un zumbido terrible, así se mueve el Espíritu Santo, en poder. No se crea que una persona, que nadie es capaz de parar el Espíritu Santo. Usted lo puede parar, que funcione en su vida, es una cosa, pero usted no puede parar lo que el Espíritu va a hacer, el Espíritu Santo va a hacer en toda una congregación. Pero le damos de vuelta a eso, porque eso es impresionante. Dice, Hechos 2:2, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo, no son la única, amén. Acuérdense de eso. En versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí la palabra lenguas en el griego, porque acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, amén, es la palabra glosa, que significa idiomas, que significa en otros lenguajes, no en cosas indecibles, son dos cosas diferentes. Acá está diciendo el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que es la palabra en griego glosa, que significa otros idiomas. O sea que los que estaban ahí, si habían algunos que eran israelitas, hablaban en judío y en hebreo, y el resto de las personas eran de otras nacionalidades que también empezaron a hablar en otros idiomas y todos se entendían, era lo mejor de eso. Entonces dice ahí, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, otra instancia que habla también de recibir el Espíritu Santo
es en Hechos 2:38, que dice que hay ciertas cosas que deben suceder antes de que tú recibas el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, yo no sé, porque hay arrepentimiento en tu vida, hay cambio en tu vida. ¿Cómo puedes esperar que el Espíritu Santo venga a morar en ti si tú no has creído, no has cambiado, no te has arrepentido, no has hecho nada? Miren lo que dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hay varias cosas que vienen primero. También acabamos de leer en Hechos 8, versículo 14 y 17, que también se recibe el Espíritu Santo por imposición de manos. Amén. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo también se movía. En Génesis vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. En David menciona en el Salmo 51:10, vemos como el salmista estaba bien claro con respecto al Espíritu Santo y el papel que juega en la vida del creyente. Salmo 51:10, mire cómo él se expresa, es increíble. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches de tu presencia, y mire aquí lo que dice ahí, no se lo olvide, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el poder, espíritu de poder. Espíritu de poder, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Muy importante lo que dice este salmo, porque es otra manera que el Espíritu se manifiesta. Y el salmista sabía la importancia de que el Espíritu Santo trabajando dentro de él, porque él aclara, dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder, dice. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si usted se da cuenta de lo que hemos estudiado a través del libro de los Hechos, vemos que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, entonces predicaban con denuedo. Predicaban las buenas nuevas, predicaban el Evangelio, sanaban enfermos, hacían todo, pero con el Espíritu Santo trabajando dentro de ellos. Si usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted, no va a poder hacer muchas cosas, porque va a estar obrando en la carne, no en el Espíritu. ¿Ven? Entonces, el punto es lo siguiente. No podemos especular en cuanto al Espíritu Santo, no podemos sacar conjeturas. Si queremos ver cómo el Espíritu Santo obra, queremos ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo, queremos ver cómo el Espíritu Santo se mueve, debemos filtrarlo por la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura del Espíritu Santo? Eso es lo que debemos creer, no lo que nos dice el hombre. Amén. Si es bíblico, es de Dios. Si no es bíblico, si no está en la Biblia, no es de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Ahora sale un personaje que era un mago, una persona que se ganaba la vida haciendo trucos y magia. Y en Hechos 8:18 nos dice la palabra así. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Wow! Diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Y respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Vemos que el mago tiene una respuesta humilde. Cuando le llama la atención y dice, esto no está a la venta, esto no es así, él le dicen, esto es lo que te va a pasar si sigues pensando así. Él tiene una actitud buena al recibir eso. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. O sea que la actitud de él fue humilde, recibió la reprensión, ¿no? Y vemos que el Espíritu Santo no está a la venta. Ninguna de las cosas que Dios nos da están a la venta. Nada que viene del Señor está a la venta. No se equivoque. No se equivoque. Cuando usted va a una iglesia y lo primero que hacen es pedirle, pedirle, pedirle por esto, pedirle. Dios no está en el asunto. No se puede hacer negocio con las cosas de Dios. Si vas a dar una Biblia, regálala. No la cobres. Si vas a dar, escribiste un libro. Está bien que escribiste un libro, pero ¿en base a qué? ¿Quién te inspiró? ¿De dónde sacaste las escrituras para respaldar lo que dice ese libro? Al final del día, todo don perfecto viene de Dios. Por eso mismo, tenemos que tener mucho cuidado con hacer negocio con el Evangelio, porque eso no es de nadie, es de Dios. Amén. Entonces, ¿de dónde usted cree que viene esta manera de pensar de los apóstoles cuando le llaman la atención a Simón el mago y le dicen, esto no está a la venta? Eso no lo aprendieron ellos, revelación directa, no, eso se los enseñó a ellos Jesús. El problema es que nosotros tenemos una atención muy breve, leemos las cosas y a los 5 minutos se nos olvida lo que leemos en la Biblia. Quizás lo leímos en la escuela dominical, quizás nos lo enseñó alguien años atrás, pero algo tan importante como esto se nos olvida. No podemos hacer negocio con las cosas de Dios. Entonces usted dirá, ¿dónde está eso? Se me olvidó, no me acuerdo, nadie me lo enseñó. Vamos a leerlo en Mateo 10, capítulo 7. Aquí el que está hablando es Jesús, nada más ni nada menos que Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin, Rey de reyes, Señor de señores. Nombre actual, aquel cual sobre su nombre toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que es el Señor. No cualquiera dijo esto, por eso tenemos que darle la importancia que lleva y no dejarnos engañar por líderes fraudulentos que lo único que hacen es sacarle el dinero a las congregaciones. Amén. Miren lo que dice aquí. Mateo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7. Dice así, el que está hablando es Jesús. Y cuando vayáis predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, se sanad enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Muy importante, escuchen bien, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hace unos versículos atrás hablamos de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aquí cuando leemos que dice de gracia recibiste, dad de gracia, la palabra gracia en el griego, en el original, el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento es la palabra dorean, D-O-R-E-A-N, dorean, que significa gratuitamente. O sea que si traducimos esto literalmente al griego nos dice sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios y gratuitamente recibiste todo esto, gratuitamente dalo. Amén. No se le olvide esto, hermano. Ahora tenemos la ventaja de la tecnología. Si está mirando este mensaje en YouTube, usted puede ir a YouTube,
correr el video para atrás y escucharlo cuantas veces necesite escucharlo, así se le queda en la cabeza. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gratuitamente recibiste y gratuitamente dad. Amén. ¿Qué vemos en este Simón el Mago? Vemos una persona que creyó también. Una persona que escuchó el mensaje y creyó. Entonces, eso lo leímos en Hechos capítulo 8, versículo 13. Lo vamos a leer de vuelta. El mismo Simón creyó también entonces y bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito, él estaba atónito. Entonces nos damos cuenta que él creyó y en obediencia va y se bautiza. Ahora, ¿qué es él? Es un niño en Cristo, acaba puede tener una vida desastrosa, de ser mago, de ganarse la vida haciendo trucos y todas esas cosas. Escucha el mensaje de verdad, se convierte, cree, y lo primero que hace en obediencia es bautizarse. Pero es un niño en Cristo. Tenemos que darnos cuenta que él se acaba de convertir. Él ni lo sabe todo, ni el Señor tiene que cambiar muchas cosas en su vida. Pero que acabamos de tener una actitud humilde. Cuando le llaman la atención, le dice, por favor, oren por mí para que nada de eso me suceda. Amén. Entonces la palabra aquí cuando dice, el mismo Simón creyó, la palabra en el griego es la palabra pisteio, que significa que haber creído, haber confiado en algo. Amén. Y es la misma palabra que sale en Juan 3:16, cuando dice que Dios envió su único hijo al mundo, porque amó al mundo, Dios envió su único hijo, para que todo el que creyera en él, la palabra pisteio aparece ahí, tenga vida eterna. Entonces, vemos que es confiar, es creer, y el mago Simón confió, creyó, aceptó el evangelio, aceptó la verdad. Pero era un baby en el Señor, por eso hizo las cosas y dijo las cosas que dijo. Amén. Tenemos que darnos cuenta que todo creyente pasa por un proceso de crecimiento espiritual. Y nos damos cuenta que al igual que una escuela, te va a la escuela o fue a la escuela, ahora lleva a sus hijos, a sus nietos a la escuela, se dan cuenta que hay grados. El primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, lo que sea. Y no puede esperar a un niño que está en el primer grado que sepa lo mismo que uno que está en el 6 grado. Amén. Porque hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de aprendizaje. Amén. Vemos cómo Simón contesta humildemente. Simón dijo en 8:24, en Hechos 8:24, rogad vosotros por mí al Señor que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Él era un niño en el Señor. Como le digo, es un proceso evolutivo, es un proceso de crecimiento una vez que uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador. En el libro de Corintios, cuando leemos ciertos versículos, nos damos cuenta de la manera que habla el apóstol Pablo, que hay ciertos niveles de crecimiento, que hay gente que está a un nivel y otra gente que está a otro nivel, y él explica esto para tener una idea de que cuando uno acepta a Cristo, comienza una nueva vida, es una nueva criatura, como dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, las nuevas vinieron. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona empieza de cero, es una nueva criatura. Es un niño espiritual. Con eso en mente, ahora vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. O sea que cuando uno acepta al Señor y es un niño en Cristo, anda todavía con ciertas carnalidades, con ciertas actitudes que no están bien, porque es un niño. Amén. En el versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora,
porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda y disensión, sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué dice el apóstol? Él usa una analogía de darle comida sólida a un bebé. Usted no puede agarrar a un bebé recién nacido y darle un asado, una carne asada, carne ahí porque no tiene dientes, porque no todavía se va a atorar. Cualquier persona que ha criado niños sabe eso. Le dan su purecito, sus cosas. Comida para niños, lo mismo un proceso de aprendizaje. Hay niños que aprenden rápido, hay personas que se convierten al Señor y tienen hambre y sed de la palabra y quieren más y dame profecía, dame esto, recién convertidos. Pero hay gente que se convierte y les cuesta más que a otros aprender, les cuesta más que a otros llegar a la verdad por muchos factores. Amén. Entonces, hay muchos cristianos que se convierten a Jesús y repiten el año, como van a la escuela, a niños y repiten. Tienen 12 años y están en el segundo grado todavía. Hay hermanos así dentro de la iglesia que llevan 10, 20 años en la iglesia y no han crecido espiritualmente. No han crecido. Es necesario que haya un crecimiento. La Escritura nos habla de esos hermanos que están dentro de la iglesia por mucho tiempo, sin embargo, no son espiritualmente maduros. Obran en la carne, actúan en la carne, tienen actitudes terribles. Miren lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Cierto, personas que siempre aprenden, dice ahí, siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Hay un grupo de personas que siempre están ahí. Usted los ve apuntando, usted lo ve en la primera fila de la iglesia, usted, todo lo que dice el pastor, esto y lo otro. Pero no lo aplican a su vida. Y siempre están tomando notas, pero nunca aprenden nada, porque no son capaces ni de hablarle al vecino de Jesucristo, no son capaces de hablarle a sus familiares de Jesucristo, no son capaces de hablarle al compañero de trabajo de Jesucristo. ¿Y qué hacen con todas esas notas que toman? ¿No? Es como dice la palabra en 2 de Timoteo 3:7. Siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Efesios 4:14 habla de un tipo de persona que va a donde lo lleva el viento, que va para aquí y para allá. Y usted ve cristianos dentro de la iglesia que llevan años de la iglesia, viene alguien con una falsa doctrina y se van con la falsa doctrina. Todo lo justifican. No, está bien. Pecado es pecado, no podemos estar justificando el pecado. Hoy día vemos cristianos de 20, 30 años en la fe que justifican todo. Todo lo justifican. Entonces miren lo que dice ahí Efesios 4:14. Ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, la palabra clave aquí es crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Hay que crecer, hermano, hay que madurar. Pero tenemos que tener cuidado en no juzgar. Solo Dios escudriña el corazón. Mucha gente lee lo que hizo Simón el mago y quiso comprar el Espíritu Santo y quiso comprar esto y quiso comprar lo otro. Y dice, qué horrible, qué descarado. Nos damos cuenta que era un niño recién convertido. No juzgue. No, solo Dios juzga y los frutos que produce la persona son los que la juzgan. Nosotros no tenemos que hacer nada, nada más ver lo que sale de esa persona, ¿no? Vamos a leer lo que dice la palabra. ¿Quién es el que ve lo que está pensando la persona? ¿Quién es el que ve lo que la persona está pensando, lo que siente? Lo que va a salir de esa persona es Dios, porque Dios es el que escudriña el corazón. Jeremías 17, versículo 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Muy importante. Dios mira lo que hay dentro de ti y te va a dar de acuerdo a los frutos que salgan de ti. Te va a dar cuenta a las obras
en cuanto a las obras que se... Y te va a dar tu merecido, sea para bien o sea para mal. Pero el que escudriña el corazón, hasta ahora, bíblicamente, es Dios. Hay muchas personas que, yo sé lo que estás pensando, porque son personas que han estudiado el lenguaje corporal, ya sea por su oficio en la policía, en el FBI, en lo que sea. Ellos estudian el lenguaje corporal y más o menos pueden decir si una persona está mintiendo, si una persona está nerviosa, pero de ninguna manera nadie sabe lo que estás pensando. Solo Dios sabe lo que estás pensando y te va a dar de acuerdo a tus obras. Amén. Entonces no nos preocupemos lo que haga aquel o el otro, sino que Dios es el que sabe y Dios es el que va a dar de acuerdo a sus obras. Amén. Jesús también nos advirtió esto. En Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para no seáis juzgados, que con el juicio en que juzgáis seréis juzgados y con la medida que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta la viga que está en tu propio ojo? Recordemos esto, solo podemos ver los frutos de la persona. Y ahí podemos decir, si usted ve que la persona le gusta robar, le gusta coger cosas que no son suyas, y usted es testigo de eso, que es ladrón, cleptómano. Entonces usted puede decir, yo lo he visto, es cleptómano, le gusta tomar lo que es ajeno, lo que no es de él. Entonces usted no debe confiar en esa persona. No debe dejarla entrar a su casa. Porque, ¿qué es lo que lo ha juzgado a esa persona? Son sus frutos, lo que sale de él. Amén, son dos cosas diferentes. Ahora hay personas que juzgan sin saber, sin tener pruebas, acusan. Se transforman en hijos del diablo porque él es el acusador. Usted no lo ha visto, usted no, escuché un rumor, no, olvídate del rumor. Por los frutos los conocerá. Usted lo ha visto, otra cosa. Lucas 6:44 nos dice: pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higo de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y un hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy importante ese versículo. ¿Por qué? Porque hay gente que usted los escucha y lo único que sale de su boca son malas palabras. Esto, lo otro. ¿Y qué es lo que hay en su corazón? Cosas malas. Hay personas lo único que hablan es de sexo. Hay personas lo único que hablan es de alcohol. Hay personas lo único que hablan es de coger nota. Hay personas que lo único que hablan es... ¿Se da cuenta de lo que le quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que hay en su corazón? Que habla la boca. Amén. En resumen, los frutos que produce la persona son los que juzgan quién en realidad esa persona es. Amén. Hay personas dentro de la iglesia que se agarran de ciertos versículos y dicen, pero ¿por qué no podemos juzgar a los hermanos si nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Sí lo vamos a hacer, pero cuando juzguemos a los ángeles vamos a tener cuerpo glorificado y no vamos a orar en la carne. Corintios nos habla de estas cosas. Primera de Corintios 6:13 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubiese de tener juicios de cosas de este siglo, poner para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Pero avergonzados los digo, porque no hay entre vosotros sabios, ni aun que uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Primera de Corintios 15:50 nos habla de la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio. No ciertamente dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, abrir y cerrar de ojo, al final de la trompeta,
porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. O sea que cuando tengamos estos cuerpos glorificados no vamos a obrar en la carne más. Ahora sigamos leyendo en Hechos 8:25. Dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue aquí a etíope Nuco, gobernador de Candes, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías y no sabía lo que estaba haciendo el eunuco. Leía el profeta Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que le leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces vemos que y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de aquel trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra de su vida. Y respondiendo al eunuco a Felipe dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ya que recibe el evangelio y yendo por el camino, dice ahí, llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, aquí agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees en todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y bautizó. Como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco y se fue por su camino, gozoso. Nos damos cuenta de varias cosas. Dios quiere que todos sean salvos, inclusive el eunuco. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es nuestro Dios, quiere que todos seamos salvos, por eso se manifestó de esa manera, que él estaba ahí estudiando la escritura, no entendía nada y Felipe llega ahí en ese momento enviado por Dios. Amén. Romanos 10:12 nos habla que Dios no hace acepción de personas. Porque no hay diferencia de judío, de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Felipe cumple la gran comisión, predicando el evangelio y explicando eso. El eunuco es bautizado en un charco de agua, que es judatos, agua de lluvia, dice la palabra. La gran comisión es para todos, es bautizar a alguien, no está limitado a un pastor o a alguien que tenga una posición de liderazgo en la iglesia. Hay agua, se quiere bautizar, bautízalo. Cuando Jesús encomienda la gran comisión, dése cuenta que se la está encomendando a sus discípulos. La palabra apóstol significa sencillamente un enviado de Dios, pero no es un gran título, es un enviado de Dios. Y son discípulos de Jesús, al igual que usted, hermano, hermana, yo, todos somos discípulos de Jesús. O sea que si cualquier familiar suyo, amigo, lo que sea, quiere bautizarse y sabe el significado del bautismo, usted lo puede bautizar, hermano, hermano. No se deje arrebatar esa bendición, amén. Asegúrese que la persona entienda lo que está llevando a cabo. El bautismo implica que una persona sea sumergida. La palabra bautizo en griego significa eso, sumersión en agua. Jesús enseñó que si alguien quería ser su discípulo, debería ser bautizado. Lo dijo ahí en Mateo 28:19. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo? Es un acto simbólico que significa que el hombre viejo cuando entra muere y lo que sale del agua es el hombre nuevo. Un acto de obediencia porque Jesús nos dijo que debemos bautizarnos. Es un acto público que demuestra la lealtad que tenemos hacia nuestro Dios a la vista de todos para que se cumpla lo que dijo Jesús en Mateo 8:38 nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria del Padre con los santos ángeles. Si tú no tienes vergüenza de quién has creído, bautízate delante de todo el mundo. Significa que has creído en Jesús, significa que estás siendo obediente a lo que Jesús te dijo que hicieras y lo estás haciendo públicamente. El hombre viejo queda abajo y el hombre nuevo emerge de las aguas. Recordemos lo que Felipe le preguntó al eunuco. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esto vamos a cerrar la enseñanza de hoy. Y los dejo con esta pregunta. ¿Existe la necesidad de cambiar la forma en que pensamos y por lo tanto la forma en que actuamos? ¿Existe la necesidad de cambiar la forma en que pensamos y por lo tanto la forma en que actuamos? Que Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas, y nos vemos la próxima. Seguimos con el libro de los Hechos. Que Dios los bendiga.